Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el mundo del espectáculo y las relaciones de las celebridades. En concreto, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca, una pareja que nos enamoró a todos con su química en la pantalla y que, aunque ya no están juntos, siguen generando mucha curiosidad. Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque vamos a desvelar algunos secretos de su relación, vamos a analizar cómo se conocieron, cómo fue su romance y, lo más importante, vamos a intentar entender qué fue lo que pasó entre ellos. Así que si eres fan de Atay, de Serine o simplemente te encanta el cotilleo del corazón, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Además, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Como todos sabemos, Atay y Serine saltaron a la fama gracias a la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de la famosa DOC. Imaginen el revuelo, dos de los actores jóvenes más atractivos del momento, interpretando a una pareja con una química innegable. Era obvio que los rumores de romance no tardarían en surgir. Y así fue. Al principio, tanto Atay como Serine negaron rotundamente cualquier tipo de relación más allá de la profesional. Decían que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien y que la química en la pantalla era producto de su talento actoral. Lo típico, ¿no? Pero claro, los fans no se lo tragaban. Las miradas cómplices, las risas fuera de cámara, las fotos que salían a la luz en las redes sociales, todo apuntaba a que había algo más. La presión mediática era enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar la prueba definitiva de su romance. Y finalmente llegó el momento. Unas fotos de Atay y Serine besándose durante unas vacaciones en el extranjero confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Las imágenes recorrieron el mundo a través de las redes sociales, generando un torbellino de comentarios y reacciones. Los fans estallaron en júbilo, validando sus sospechas y celebrando lo que para muchos era la confirmación de un amor de cuento de hadas. A partir de ahí su relación se convirtió en uno de los temas más comentados en la prensa rosa. Cada movimiento que hacían era noticia. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su éxito profesional y de su romance. Eran la pareja del momento, el ejemplo de que el amor podía surgir en el set de rodaje. Las revistas del corazón se peleaban por tener la exclusiva de sus citas, sus viajes y sus declaraciones de amor. Se convirtieron en iconos de estilo, y sus outfits eran analizados al detalle por fashionistas y seguidores de todo el mundo. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, la felicidad no dura para siempre. Después de unos años de relación, los rumores de crisis empezaron a circular. Se decía que las agendas apretadas de ambos, la distancia debido a sus compromisos profesionales y las presiones mediáticas estaban pasando factura a su relación. Las fuentes cercanas a la pareja comenzaban a filtrar información sobre supuestas discusiones, celos profesionales y la dificultad de compaginar sus carreras con una relación estable. Aunque intentaron negarlo y mantener la fachada de pareja perfecta, la realidad era que algo no iba bien. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Atay y Serine habían terminado su relación. El comunicado oficial, parco en detalles, hablaba de diferencias irreconciliables y de una decisión mutua para seguir caminos separados. Sin embargo, la prensa rosa no se conformó con esa versión, y se lanzó a investigar las verdaderas razones detrás de la ruptura. La noticia cayó como una bomba entre sus fans. Muchos no podían creer que la pareja que tanto admiraban se había roto. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de celos, de incompatibilidad de caracteres. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Algunos medios apuntaron a la intensa vida social de Atay y sus supuestas salidas nocturnas, mientras que otros insinuaron que Serine se sentía sofocada por la relación y necesitaba más espacio para enfocarse en su carrera. Lo que sí sabemos es que tanto Atay como Serine han seguido adelante con sus vidas. Ambos han continuado cosechando éxitos profesionales y han rehecho sus vidas sentimentales.
Aatai se casó con Dwi Gusarn, con quien llevaba varios años de relación, y Serinei ha sido vinculada a varios hombres, aunque actualmente parece estar soltera y enfocada en su carrera. El matrimonio de Aatai con Dwi sorprendió a muchos, ya que la relación entre ambos se había mantenido relativamente discreta. Serinei, por su parte, ha protagonizado varios romances fugaces que han alimentado los titulares de la prensa rosa. Pero a pesar de que ya no están juntos, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos fans. La química que mostraron en Medcezir y las imágenes de su relación siguen circulando por las redes sociales, alimentando la nostalgia y el deseo de que algún día volvieran a estar juntos. Los fans más acérrimos siguen creando vídeos y montajes con sus mejores momentos juntos, alimentando la llama de la esperanza de una posible reconciliación. Incluso algunos han llegado a organizar peticiones online para que ambos vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Y es que, seamos sinceros, Aatai y Serinei tenían algo especial. Su conexión era palpable y su amor parecía verdadero. Pero a veces las cosas no funcionan, por mucho que queramos que sí. Y eso es algo que todos debemos aceptar. La magia que transmitían en pantalla era innegable, y muchos se preguntan si esa química era simplemente producto de su talento actoral o si realmente existía una conexión más profunda entre ellos. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Aatai y Serinei? Es difícil saberlo con certeza. Como dije antes, las razones de una ruptura son complejas y personales, y a menudo no tienen nada que ver con lo que se dice en la prensa. Las especulaciones son muchas y variadas, pero solo ellos dos conocen la verdad detrás de su separación. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que pudieron haber contribuido a su separación. En primer lugar, la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público con los paparazzi siguiéndote a todas partes y con los medios analizando cada uno de tus movimientos puede ser muy estresante y agobiante. La falta de privacidad puede afectar negativamente a cualquier relación, y más aún a una que se desarrolla bajo el escrutinio constante de los medios. En segundo lugar, las agendas apretadas. Tanto Aatai como Serinei son actores muy solicitados, con numerosos proyectos en marcha. Esto implica viajar mucho, pasar largas horas en el set de rodaje y tener poco tiempo para dedicarse el uno al otro. La falta de tiempo para compartir momentos juntos y para cultivar la relación puede erosionar el vínculo entre dos personas. En tercer lugar, la juventud. Cuando empezaron su relación, Aatai y Serinei eran muy jóvenes. Estaban en una etapa de sus vidas en la que estaban creciendo, madurando y descubriendo quiénes eran. Es posible que sus prioridades y sus necesidades hayan cambiado con el tiempo, lo que les llevó a tomar caminos diferentes. A medida que crecemos y maduramos, nuestras necesidades y expectativas en una relación pueden cambiar, y lo que funcionaba en el pasado puede no ser suficiente en el futuro. Y por último, la fama. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento, admiración y oportunidades. Pero por otro, te aísla, te expone a críticas y envidias, y te dificulta llevar una vida normal. Es posible que la fama haya afectado a la relación de Aatai y Serinei de alguna manera. La fama puede distorsionar la percepción de la realidad y crear una burbuja que dificulta la conexión con personas ajenas al mundo del espectáculo. En definitiva, la ruptura de Aatai y Serinei fue una combinación de factores, tanto externos como internos. Fue una pena para muchos de sus fans, pero al final, lo importante es que ambos sean felices y puedan seguir adelante con sus vidas. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, ambos han demostrado ser capaces de superar la adversidad y de construir una exitosa carrera profesional. Y hablando de seguir adelante, tanto Aatai como Serinei han demostrado ser actores talentosos y versátiles, capaces de reinventarse y de asumir nuevos retos. Aatai ha triunfado con series como Akan, el protector en Netflix y Jesilkam, demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles. Su incursión en el mercado internacional con Akan, el protector, le abrió las puertas a nuevas oportunidades y consolidó su estatus como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Jesilkam, por su parte, le permitió explorar un registro diferente y demostrar su versatilidad como actor. Serinei, por su parte, ha protagonizado exitosas series como Fi y Sameran, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Fi fue un punto de inflexión en su carrera, permitiéndole mostrar una faceta más madura y compleja como actriz. Sameran, una producción de Netflix, la catapultó a la fama internacional y le permitió llegar a un público más amplio.
Ambos han demostrado que son mucho más que una cara bonita y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y aunque su relación haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca siempre permanecerá. Su romance, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y se convirtió en un referente para muchos. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la relación de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Hemos intentado desentrañar algunos de los secretos de su romance, analizar las razones de su ruptura y entender por qué siguen siendo tan recordados por sus fans. Hemos visto cómo su amor surgió en el set de rodaje, cómo vivieron su romance bajo la lupa de los medios y cómo, finalmente, sus caminos se separaron. Hemos explorado los posibles factores que contribuyeron a su ruptura, como la presión mediática, las agendas apretadas y la juventud. Y hemos recordado cómo ambos han seguido adelante con sus vidas, cosechando éxitos profesionales y personales. En resumen, la historia de Atay y Serini es una historia de amor, de fama, de juventud y de superación. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser efímero, pero que el recuerdo de un romance puede perdurar para siempre. Es una historia que nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre es posible seguir adelante y construir un futuro mejor. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación de Atay y Serini? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber si ustedes creen que la presión mediática fue el principal factor que contribuyó a su ruptura, o si piensan que hubo otras razones más profundas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.